Trabajo brillante en este plan de reestructuración. Tu visión nos ha salvado. Vi al inversor posar la mano sobre el hombro de Wade como si fueran viejos amigos celebrando algo monumental. El apretón de manos duró demasiado. La sonrisa era demasiado amplia. Wade se recostó en la silla con esa confianza relajada que me oprimió el pecho. 14 personas en esa sala. Todas mirándolo como si acabara de rescatar a la empresa del borde del colapso. Y quizá lo había hecho, si le preguntabas a él. Si le preguntabas a cualquiera en ese momento. Pero yo sabía que no era así. 3 meses. Eso fue lo que pasé reconstruyendo desde cero su modelo de expansión. 3 meses de jornadas de 16 horas mientras Wade se iba todos los jueves a las 2 para su ritual del té. 3 meses ajustando proyecciones hasta que el cerebro se me convertía en papilla. Detectando los agujeros de su plan de crecimiento internacional por los que se iba el dinero más rápido de lo que nadie quería admitir. Trazando un enfoque paso a paso para detener la hemorragia y darle la vuelta a la situación. Los números eran míos. Cada cálculo, las proyecciones que mostraban qué mercados abandonar y en cuáles redoblar la apuesta, eran míos. Las estrategias de mitigación de riesgos que lo salvarían de otro desastre, todas mías. Incluso codifiqué por colores las hojas de cálculo para que el consejo pudiera seguirlas sin perderse entre los datos. Wade había aportado exactamente 2 cosas. Su nombre en el archivo de la presentación y su capacidad para llegar puntual. Gracias, de verdad lo aprecio, dijo Wade al inversor. Su voz tenía ese tono humilde, como si intentara no presumir, pero no pudiera evitar sentirse orgulloso. Esperé 5 segundos, 10, 15. No dijo mi nombre, ni siquiera me miró. El inversor pasó al siguiente miembro del consejo, todavía hablando del pensamiento innovador de Wade. Alguien más intervino hablando de su visión estratégica. Otra persona comentó lo impresionante que era que hubiera identificado problemas que todo el equipo directivo había pasado por alto. Wade asentía, absorbiendo elogios por un trabajo que no habría sabido hacer ni aunque le pusieran un manual en la cabeza y se lo leyeran en voz alta. Yo estaba sentada, con los dedos entrelazados en el regazo, viendo cómo se desarrollaba todo, como si estuviera fuera de mi propio cuerpo, como si le estuviera pasando a otra persona, pero me estaba pasando a mí. La reunión terminó. La gente empezó a recoger sus cosas, a estrechar manos, a hablar de planes para comer y de las próximas vacaciones. Wade se levantó, abrochándose la chaqueta, charlando con un miembro del consejo sobre campos de golf de la zona. Alcé la mano y desenganché la acreditación de visitante de mi camisa. El plástico estaba caliente de haber estado pegado a mi cuerpo durante las últimas 2 horas. La dejé sobre la mesa, justo entre las 2 jarras de agua que alguien había traído antes. Entonces me levanté. He terminado aquí. Con efecto inmediato. La sala no se quedó en silencio. No fue así. Pero la gente se quedó a mitad de frase. El consejero con el que hablaba Wade me miró con una expresión confundida, como si de repente hablara otro idioma. Mi jefe, Orson, dio un paso hacia mí. ¿De qué estás hablando? Estoy dimitiendo ahora mismo. Te enviaré algo por escrito antes de que termine el día, pero considera esto mi aviso oficial. Wade por fin me miró. De verdad me miró. Y lo vi en su expresión, ese destello de pánico que intentó ocultar rápidamente. Hablemos de esto fuera, dijo Orson, ya moviéndose hacia la puerta. No hay nada que hablar. Salí, simplemente me giré y me fui. Mientras ellos se quedaban allí, intentando entender qué acababa de pasar. No corrí, no di un portazo, caminé a paso normal por el edificio, me subí al coche y conduje hasta casa. Me llamo K, y ese fue el día en que dejé de permitir que otros se apropiaran de lo que era mío. Orson empezó a escribirme a los 20 minutos. Luego los mensajes se convirtieron en llamadas. Dejé que las primeras fueran al buzón de voz, pero al 17º intento contesté solo para que parara. Estás exagerando, dijo. Sin un hola. Sin preguntar si estaba bien. Directo a decirme que estaba equivocada. Solo estaba aceptando elogios para el equipo. Eso es lo que hacen los líderes de equipo. Líderes de equipo, repetí. ¿Wade es un líder de equipo ahora?
¿Sabes a lo que me refiero? Estaba representando el trabajo que hicisteis los dos. Los dos. Orson, dime una sola cosa que hiciera Wade en ese proyecto aparte de revisar la ortografía de la portada. Hubo silencio el tiempo suficiente como para pensar que se había cortado la llamada. Es más complicado que eso, dijo al final. Wade tiene relaciones con esos inversores. Confían en él. Eso importa en estas situaciones. Así que yo hago el trabajo y él se lleva el aplauso porque cae mejor. No es eso lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Más silencio. Luego duermes sobre ello. No tomes decisiones precipitadas. Podemos arreglarlo mañana. Colgué. Hay algo que nadie te cuenta sobre renunciar en un momento así. El resto del día se siente muy extraño. Llegué a casa y me senté en el salón durante 1 hora, sin ver nada, sin leer nada, simplemente sentada pensando en todas las otras veces que había pasado algo parecido. Versiones más pequeñas. Wade apropiándose de mis ideas en reuniones y reformulándolas como si se le acabaran de ocurrir. El nombre de Wade apareciendo primero en informes de proyectos que yo había escrito en un 90%. Wade invitado a cenas de liderazgo mientras yo me quedaba hasta tarde terminando trabajos que llevaban nuestros dos nombres. Me decía a mí misma que no importaba, que el trabajo hablaba por sí solo, que con el tiempo la gente notaría quién producía de verdad resultados. Pero no lo habían notado. Solo seguían elogiando a Wade. Esa noche actualicé mis perfiles profesionales. No con un mensaje enfadado sobre lo ocurrido. Nada de eso. Simplemente actualicé en silencio mi experiencia, mis habilidades, los proyectos concretos en los que había trabajado. Me aseguré de que cada estrategia de reestructuración que había desarrollado apareciera bajo mi nombre, con detalles sobre los resultados. Luego me fui a dormir. A la mañana siguiente me desperté con 3 mensajes de personas que no conocía, gestores de inversión de distintos grupos. Habían visto las actualizaciones de mi perfil. Habían oído hablar del modelo de reestructuración que había construido y querían saber si estaba disponible para ayudar con sus adquisiciones en problemas. Al principio pensé que quizá Orson los había enviado como una especie de gesto de paz. Pero cuando hablé con el primero, me dijo que llevaba semanas intentando localizarme después de oír hablar de mi trabajo a través de contactos del sector. Tenemos una situación similar, me dijo. Una empresa que se expandió demasiado rápido, quemando dinero en los mercados equivocados. He oído que tú eres la persona que sabe cómo arreglar esto. ¿Dónde oíste eso? La gente habla. Tu modelo está circulando por nuestros círculos. Todo el mundo quiere saber quién lo construyó, no el nombre de Wade, el mío. Antes de continuar, gracias por escuchar mi historia. Significa mucho tenerte aquí. Si estás escuchando mientras vas al trabajo, mientras trabajas o simplemente tomándote un momento para ti, te veo. Deja un comentario y dime desde dónde escuchas. Me encantaría saber en qué parte del mundo estás. Ahora, volvamos a la historia. Al final de esa primera semana, tenía 7 grupos de inversión distintos pidiéndome que consultara sobre sus carteras fallidas. No querían a alguien que solo parcheara problemas. Querían a alguien capaz de mirar una estrategia de expansión rota y reconstruirla desde los cimientos. Esa era mi especialidad, aquello en lo que me había vuelto buena tras años arreglando los desastres de otros. Empecé diciendo que sí, un proyecto cada vez al principio, luego 2 a la vez, luego 5. El trabajo era intenso, pero de una forma distinta a antes. En lugar de pasar meses en un solo proyecto mientras otra persona se llevaba el reconocimiento, pasaba semanas en cada uno, cobrando lo que debería haber ganado en un año y recibiendo agradecimientos de los verdaderos responsables de decisión, que sabían exactamente quién había hecho el trabajo. Orson siguió intentando contactar conmigo cada vez con menos frecuencia a medida que pasaban los días. Aún así, enviaba mensajes pidiéndome que reconsiderara, diciendo que de verdad me necesitaban de vuelta, que las cosas no eran lo mismo sin mí. No respondí. Wade lo intentó exactamente una vez, un único mensaje que decía: espero que no haya rencores. Eres muy talentosa y estoy seguro de que harás grandes cosas. Bloqueé su número. 6 semanas después de salir de aquella reunión con inversores,
Mi situación había cambiado por completo. Trabajaba con 11 carteras de inversión distintas, ganaba más dinero del que había imaginado, me reconocían por mi nombre al entrar en las reuniones. La gente escuchaba cuando hablaba. Nadie me interrumpía para reformular lo que acababa de decir. El nombre de nadie aparecía en mi trabajo excepto el mío. Y entonces volvió a aparecer el nombre de Orson en mi teléfono. Otra hora del día, esta vez tarde, un martes por la noche. Casi no contesté, pero algo me dio curiosidad. Necesitamos ayuda. Su voz sonaba tensa, cansada. La expansión está perdiendo dinero peor que antes. El consejo te quiere de vuelta. Di tu precio. Dejé que eso flotara en el aire un momento. Me lo imaginé en su despacho, probablemente caminando de un lado a otro, probablemente desesperado. ¿Qué pasó con tu brillante estratega? Pregunté. La pausa que siguió me lo dijo todo. No pudo replicar los resultados. ¿Replicar? Interesante elección de palabras. Orson, escucha, sé cómo se ve esto. ¿De verdad? Porque desde donde yo estoy, parece que Wade se llevó aplausos por un trabajo que no sabía hacer, y ahora estás en problemas porque le creíste. Los inversores se están retirando. Preguntan específicamente por ti. Quieren saber por qué no estás liderando la implementación. Claro que sí, porque los inversores no son tontos. Saben distinguir entre alguien que entiende la estrategia y alguien que solo la presenta. Porque no la creó, dije. Por eso no pudo replicar los resultados. No puedes replicar algo que nunca entendiste en primer lugar. Orson dejó escapar un sonido a medio suspiro, a medio gemido. Por favor, lo estamos perdiendo todo. El consejo está en pánico. Me dicen que arregle esto o hacen limpieza. Se suponía que tu modelo nos salvaría. Pero sin ti aquí para implementarlo, se está desmoronando. Mi modelo está bien. El problema es vuestra ejecución. Entonces vuelve y ejecútalo. Lo que quieras, lo que haga falta. Me senté en el sofá, con el teléfono pegado a la oreja, pensando en todas esas veces que había visto a Wade recibir elogios por mi trabajo. En todas las veces que me había tragado la frustración y me había dicho a mí misma que bajara la cabeza y siguiera produciendo buenos resultados, que algún día alguien se daría cuenta. Consultaré, dije, pero no vuelvo como empleada. Trabajo por mi cuenta ahora. Bien, como quieras. Di tus condiciones. 4 veces mi antiguo salario, y esa es la tarifa de consultoría, no anual. Me pagas lo que valgo ahora, no lo que decidiste que valía antes. Lo oí exhalar. Hecho. ¿Algo más? Sí. Presento directamente al consejo y a los inversores. Sin intermediarios, sin managers, sin el nombre de nadie más en mi trabajo, solo el mío. Por supuesto, absolutamente. Y Wade se sienta en esa sala mientras lo hago. Silencio. Orson, ¿me has oído? Te he oído. Simplemente no entiendo por qué eso es necesario. Porque quiero que observe mientras explico cada una de las cosas que él reclamó como propias. Cada punto de decisión por el que recibió aplausos. Cada cálculo que no pudo reproducir. Quiero que se siente allí mientras las mismas personas que lo elogiaron entienden exactamente lo que pasó. Esa es la condición. O la aceptas o cuelgo y lo solucionas tú solo. Más silencio. Luego, haré que ocurra. Programamos la reunión para dentro de 2 semanas. Eso me dio tiempo para terminar mis proyectos actuales y prepararme para lo que venía. Esas 2 semanas se sintieron más largas que las 6 anteriores juntas. Seguí trabajando con mis otros clientes, seguí construyendo mi reputación, pero parte de mi mente ya estaba planeando qué diría en esa sala, cómo los guiaría por la estrategia de una forma que dejara clarísimo quién la había construido. No estaba nerviosa exactamente, más bien concentrada, como te sientes antes de algo importante que sabes que puedes manejar. La noche antes de la reunión, no pude dormir. No por ansiedad, sino por anticipación. Estaba tumbada en la oscuridad pensando en la cara de Wade cuando los inversores lo elogiaron. Esa confianza relajada, esa aceptación fácil de un reconocimiento que no había ganado. Al día siguiente eso iba a cambiar.
Llegué 15 minutos antes. El edificio se veía igual que hacía 6 semanas. Pero entrar en él se sentía completamente distinto. La última vez había sido una empleada, esperando que alguien notara mi trabajo. Esta vez era una experta contratada. Estaban pagando tarifas premium para que arreglara su desastre. Orson me recibió en el vestíbulo. Se le veía peor de lo que había sonado por teléfono, ojeras marcadas, la camisa menos impecable de lo habitual. Gracias por venir, dijo. El consejo ya se está reuniendo. Tienen muchas ganas de escucharte. ¿Está Wade aquí? Está aquí. Le dije que tenía que asistir como parte del equipo de transición, y aceptó. No tenía mucha opción. Caminamos por el edificio hacia la misma sala donde había tenido lugar la reunión con los inversores. Mis pasos resonaban en el pasillo. No llevaba la misma ropa que la última vez. Había elegido algo más afilado, más caro, el tipo de atuendo que decía que ya no estaba pidiendo permiso. La sala estaba llena cuando entramos. 14 personas otra vez, pero caras distintas esta vez, el consejo completo, los inversores que se habían estado retirando. Alta dirección que reconocía de mi época allí. Y Wade, sentado cerca del fondo, con cara de querer desaparecer en la pared. Nuestras miradas se cruzaron medio segundo. Él apartó la vista primero. Todos, esta es K, anunció Orson. Ella nos va a guiar por la estrategia de expansión y su implementación. Varios miembros del consejo asintieron. Uno de los inversores, el mismo que había elogiado a Wade, se levantó y me estrechó la mano. Hemos oído mucho sobre ti, dijo. En el sector hablan muy bien de tu trabajo. Lo agradezco, respondí. Todos tomaron asiento. Me moví al frente de la sala, conecté el portátil al proyector y abrí mi presentación. 3 meses de trabajo, destilados en un formato que habría requerido 3 horas para explicarse adecuadamente. No me apresuré, no resumí. Los guié por cada una de sus partes. Empecé por la evaluación inicial, como había identificado que mercados drenaban recursos sin generar retornos. Les mostré el análisis que hice de su cronograma de expansión, los puntos concretos donde se habían tomado decisiones sin datos suficientes. Expliqué exactamente cómo había reconstruido el modelo desde cero. Esta sección de aquí, dije señalando una proyección especialmente compleja, requería entender las regulaciones bancarias locales en 4 países distintos. Pasé 2 semanas solo investigando requisitos de cumplimiento porque un error aquí habría supuesto una exposición legal de millones. Uno de los consejeros se inclinó hacia adelante. Wade, ¿ayudaste en esta parte? No miré a Wade. Mantuve la atención en el consejero. Trabajé en esta sección sola. Requería conocimiento específico de derecho financiero internacional. Wade se quedó en silencio. Pasé a la siguiente parte, las estrategias de mitigación de riesgos, el desglose mercado por mercado de dónde retirarse y dónde invertir con más fuerza. El cronograma de implementación que minimizaría la disrupción y maximizaría la recuperación. La clave aquí, expliqué, era reconocer que el problema no era la expansión en sí. Era el ritmo y la selección. Entrasteis en mercados que requerían entre 3 y 5 años de construcción de relaciones antes de ser rentables, pero esperabais retornos en 18 meses. Ese desfase os estaba matando. El mismo inversor que había elogiado a Wade estaba tomando notas ahora, realmente implicado, haciendo preguntas sobre datos concretos. ¿Cómo identificaste qué mercados tenían un plazo más largo? Análisis histórico de expansiones similares en las mismas regiones, cruzado con informes económicos locales y el rendimiento de competidores. Me llevó unas 40 horas de investigación, pero una vez que el patrón quedó claro, las recomendaciones se siguieron de forma natural. Otro consejero intervino. ¿Y el plan de implementación? ¿Qué tan segura estás de que esto funcionará? El modelo es sólido. El problema que habéis tenido es la ejecución. La estrategia requiere a alguien que entienda no solo qué hacer, sino por qué importa cada paso y cómo se conectan entre sí. No puedes seguirlo como una receta. Tienes que entender los principios subyacentes. Por eso no estaba funcionando, dijo uno de los inversores lentamente, dándose cuenta.
Pensamos que podíamos seguir el plan sin más, pero sin entender el razonamiento detrás, se desmorona en cuanto aparece una variable inesperada. Y eso os pasó varias veces. Miré a Wade entonces, solo un instante. Estaba mirando sus manos, la mandíbula tensa. La presentación continuó. Hora 2, hora 3. Respondí a todas las preguntas, aclaré cada duda, los guié por escenarios, contingencias y enfoques alternativos si ciertas suposiciones resultaban erróneas. Al final, la energía en la sala había cambiado por completo. Los inversores que estaban listos para retirarse hablaban de seguir adelante. Los consejeros preguntaban por los plazos de implementación. Todos estaban centrados, implicados, entendiendo exactamente qué había que hacer. Esto es un trabajo excepcional, dijo el inversor principal. Tengo que preguntar, cuando estuvimos aquí hace 6 semanas, se nos dijo que esta era la estrategia de Wade. ¿Puedes aclarar el proceso de colaboración? La sala se quedó muy quieta. Miré a Wade, me aseguré de que todos me vieran mirarlo. Luego volví al inversor. No hubo colaboración. Construí esta estrategia sola durante 3 meses. La contribución de Wade fue asistir a la presentación donde yo os la expliqué. Se sintió el cambio. No fue dramático. Nadie jadeó ni nada parecido. Pero la gente se recostó de otra manera en sus asientos, cruzó miradas, reevaluó. El inversor que había estrechado la mano de Wade 6 semanas antes lo miró. ¿Eso es correcto? Wade abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Quiero decir, trabajamos como un equipo. Responde a la pregunta, dijo uno de los consejeros. ¿Desarrollaste esta estrategia? Estuve involucrado en el proyecto. Eso no es lo que te he preguntado. El silencio se alargó. La cara de Wade se había puesto roja. No de ira, de vergüenza, de verse acorralado delante de personas cuyo respeto había estado pidiendo prestado sin merecerlo. No, dijo por fin. No la desarrollé yo. Nadie dijo nada durante un momento. Entonces Orson se aclaró la garganta. Wade, creo que tenemos que tener una conversación aparte sobre esto. Creo que todos tenemos que tenerla. El inversor principal habló, su tono no era de enfado, sino práctico, como si estuviera recalculando todo lo que creía saber. Tomamos decisiones de inversión basadas en nuestra evaluación de las capacidades de vuestro equipo directivo. Si esa evaluación fue incorrecta, necesitamos entender por qué. Wade se removió en la silla. Nunca dije que la hubiera creado yo solo. Vosotros lo asumisteis. Aceptaste elogios por ello, lo interrumpí, manteniendo la voz firme. Cuando ese inversor te dijo que era un trabajo brillante, le diste las gracias. No lo corregiste. No mencionaste mi nombre. Dejaste que todos en esa sala creyeran que habías hecho algo que no hiciste. Fue un esfuerzo de equipo. Deja de decir eso, lo cortó una consejera, una mujer mayor de mirada afilada. Hemos oído suficiente, K. Hablemos de avanzar con la implementación. ¿Qué necesitas de nosotros? Pasé los siguientes 30 minutos detallando exactamente qué debía ocurrir, qué mercados abandonar primero, qué equipos reestructurar, cómo comunicar los cambios al personal local sin causar pánico, qué métricas seguir semanalmente frente a mensualmente, quién debía tomar qué decisiones. Escucharon, de verdad escucharon, hicieron preguntas inteligentes, tomaron notas. Wade estuvo allí todo el tiempo, sin aportar, sin hablar salvo cuando se le dirigían directamente, cosa que no ocurrió. Cuando la reunión terminó por fin, la gente se acercó a darme las gracias individualmente, me estrechó la mano, dijo que se sentían aliviados de tenerme involucrada, preguntaron cuándo podía empezar el proceso de implementación. Wade se fue sin despedirse de nadie. Orson me alcanzó mientras guardaba el portátil. Fue intenso, dijo. Fue honesto, lo sé, y tienes razón en todo. Se frotó la frente. Debería haber prestado más atención a quien estaba haciendo realmente el trabajo. Me dejé engañar por las apariencias. Sí, lo hiciste. Vamos a hacer cambios. Wade será trasladado a otro puesto. Algo donde no pueda atribuirse el trabajo de otros. Esa es vuestra decisión.
Yo solo estoy aquí para arreglar el problema de la expansión. Aún así, quiero que sepas que nos lo estamos tomando en serio. Cerré la cremallera de la bolsa del portátil. Bien. Envíame el cronograma de implementación y construiré el plan semana a semana. Empezamos en 3 días. Durante las siguientes 8 semanas trabajé con ellos en la ejecución, no como empleada, sino como experta independiente. Pagaban tarifas premium por ese acceso. Iba 2 veces por semana, me reunía con los equipos pertinentes, revisaba avances, ajustaba estrategias cuando las variables del mundo real diferían de lo proyectado. La recuperación empezó a mostrar resultados en un mes. Los mercados de los que salieron dejaron de drenar recursos, los mercados en los que redoblaron empezaron a generar los retornos que había proyectado. Los inversores dejaron de hablar de retirarse y empezaron a hablar de inversiones adicionales. Wade, mientras tanto, fue trasladado a otra división, algo relacionado con operaciones internas donde tendría entregables claros y ninguna capacidad de apropiarse del trabajo colaborativo. Supe por gente que seguía trabajando allí que pidió un traslado a otra ciudad en 4 meses. No podía soportar ver a la empresa recuperarse usando una estrategia que todos sabían ya que él no había creado. No me sentí mal por eso. Pero aquí está la cuestión. Nadie te habla de momentos como este. La satisfacción no está solo en demostrar que tenías razón. Está en construir algo que perdura más allá de la confrontación. Porque mientras implementaba la reestructuración para mi antigua empresa, mi otro trabajo de consultoría siguió creciendo. Las 11 carteras se convirtieron en 17. Luego en 23. Los grupos de inversión empezaron a contactarme antes de que sus empresas entraran en modo crisis, queriendo evaluaciones preventivas, queriendo que alguien revisara sus planes de expansión antes de comprometer millones en estrategias que no funcionarían. Empecé a rechazar proyectos, no porque no pudiera asumirlos, sino porque me di cuenta de que ya no tenía que decir que sí a todo. Podía elegir trabajos que me interesaran. Trabajar con gente que respetara la experiencia. Trabajos donde mi nombre siguiera ligado a lo que construía. 6 meses después de aquella presentación en la que Wade se sentó en silencio, trabajaba con clientes en 9 países, ganando en un mes más de lo que había ganado en un año en mi antiguo empleo, recibiendo invitaciones para hablar en eventos del sector sobre estrategias de recuperación y modelos de expansión internacional. La gente conocía mi nombre ahora. Cuando entraba en reuniones, sabían exactamente quién era y por qué estaba allí. Y Wade, por lo último que supe, aceptó un puesto en una empresa mucho más pequeña en otra ciudad. En algún lugar donde su reputación no lo hubiera seguido. Donde pudiera empezar de nuevo sin que todos supieran que una vez aceptó aplausos por un trabajo que no podía reproducir. No lo seguí deliberadamente. La información simplemente volvía a mí a través de contactos comunes. El sector es más pequeño de lo que la gente cree. Una tarde, unos 8 meses después de que todo ocurriera, recibí un mensaje de alguien que no reconocía. Un gestor de inversiones de un grupo con el que nunca había trabajado. Espero que esto no suene mal, decía el mensaje, pero quería que supieras que estábamos a punto de contratar a alguien para un puesto senior de estrategia y, durante las comprobaciones de referencias, escuchamos cosas preocupantes sobre problemas de atribución de méritos. Solo quería decirte gracias por hacer público lo que pasó. Nos ayudó a evitar una mala contratación. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí. ¿A quién ibais a contratar? A alguien llamado Wade. Entrevistó muy bien, pero cuando profundizamos, la historia empezó a desmoronarse. Así es como funciona. No solo las consecuencias inmediatas de quedar expuesto en esa sala del consejo, sino la realidad a largo plazo de que en sectores especializados la gente habla, recuerda, transmite información cuando importa. La capacidad de Wade para vivir del trabajo de otros terminó ese día en la presentación. No solo en una empresa, sino en cualquier lugar donde la reputación importara. Yo no arruiné su carrera. Lo hizo él mismo al elegir aceptar elogios que no había ganado. Yo solo me aseguré de que la verdad fuera visible. Mi trabajo de consultoría siguió creciendo. Al final del primer año, había trabajado con 38 carteras distintas, algunas evaluaciones a corto plazo, otras implementaciones a largo plazo,
todas pagándome tarifas que reflejaban el valor real, no el cálculo presupuestario que alguien en la dirección hubiera decidido. Con el tiempo contraté ayuda, no empleados, otros expertos independientes especializados en áreas que yo no dominaba. Colaborábamos en proyectos más grandes, siempre con atribución clara de quién había aportado qué. Ningún nombre aparecía en trabajos que no hubiera hecho. Nadie recibía elogios por el pensamiento de otra persona. Suena simple, pero al parecer es revolucionario. La empresa donde ocurrió todo se estabilizó por completo. Su estrategia de expansión funcionó. Recuperaron las pérdidas y empezaron a crecer de forma sostenible. Orson me envió un mensaje alrededor de un año después de aquella presentación de confrontación, diciendo que el consejo había mencionado específicamente mi trabajo en su informe anual. Me preguntó si quería figurar como asesora estratégica. Dije que sí, con mi nombre completo y descripciones precisas de lo que realmente había hecho. Wade nunca se puso en contacto, ni para disculparse, ni para explicar nada, ni para reconocerlo. Y, sinceramente, lo preferí así. Algunas personas nunca desarrollan la autoconciencia necesaria para entender en qué se equivocaron. Simplemente siguen adelante esperando que nadie recuerde. Pero la gente recuerda. 2 años después de salir de aquella reunión con inversores, estaba dando la ponencia principal en un gran evento del sector hablando de estrategias de recuperación y modelos de crecimiento sostenible. 700 personas en el público. Preguntas después que demostraban que la gente había entendido de verdad el material. Cuando salía del escenario, alguien me detuvo. Un hombre mayor, perfil de inversor. Esa presentación que diste hace 2 años, dijo. La en la que expusiste el robo de méritos. Yo estaba en la sala. Lo recordé, uno de los consejeros que le había preguntado directamente a Wade si había desarrollado la estrategia. Quería decirte algo, continuó. Después de esa reunión, nuestro consejo implementó nuevas políticas sobre atribución y reconocimiento. Exigimos registros detallados de contribuciones en proyectos importantes. Ahora verificamos las afirmaciones durante las presentaciones. Lo que hiciste cambió nuestra forma de operar. Eso es bueno, dije. Eso es muy bueno. No fue cómodo en su momento, pero tenía que pasar. Así que gracias. Se marchó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, en el auditorio vacío, pensando en aquel momento en que dejé mi acreditación de visitante sobre la mesa y me fui. En cómo se había sentido como destruir algo que había construido. En cómo no sabía qué vendría después. Pero lo que vino después fue mejor. No más fácil, mejor, más honesto, más sostenible, más mío. 3 años después, mi consultora estaba lo bastante establecida como para permitirme ser selectiva. Asumía proyectos que me desafiaban, rechazaba trabajos que se sentían repetitivos. Empecé a mentorizar a profesionales más jóvenes que lidiaban con situaciones similares de robo de méritos, ayudándolos a documentar su trabajo y a defenderse. Algunos me preguntaron si debían renunciar como hice yo. Solo si estás listo para construir algo por tu cuenta, les decía. No renuncies para hacer un gesto. Renuncia porque sabes que puedes hacerlo mejor en otro lugar. No todos estaban listos para eso. Algunos se quedaron y lucharon dentro de sus empresas. Otros se movieron a organizaciones distintas. Otros iniciaron sus propias prácticas como hice yo. Pero todos aprendieron la misma lección que aprendí yo. Tu trabajo tiene que ser indiscutiblemente tuyo. Documéntalo. Asegúrate de que la gente sepa quién construyó qué. No esperes a que alguien se dé cuenta. Hazlo visible. El nombre de Wade dejó de aparecer en conversaciones del sector. Se convirtió en una de esas personas que tuvieron un momento de visibilidad y luego se desvanecieron en segundo plano. Trabajando en algún sitio, haciendo algo, pero sin hacer ruido, sin reconocimiento. Y yo construí exactamente lo que quería. Una práctica donde me pagan lo que valgo. Donde mi nombre permanece ligado a mi pensamiento, donde puedo elegir con quién trabajo y qué problemas resuelvo. La venganza no fue destruir la carrera de Wade. Eso fue solo la consecuencia de que sus propias decisiones lo alcanzaran.
La verdadera venganza fue construir algo tan exitoso que hizo que alejarme de aquel momento pareciera la mejor decisión que he tomado nunca. Muchas gracias por escuchar toda esta historia. Si resonó contigo, si te recordó algo de tu propia vida, me encantaría leerlo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, por favor dale a me gusta y suscríbete. Ayuda a que más personas encuentren estas historias, personas que quizá necesiten escuchar que alejarse de quienes no te valoran no es rendirse. Es elegirte a ti. De acuerdo. Gracias de nuevo por estar aquí.